Un saludo muy especial a todos los asistentes a esta asamblea de la Unión Internacional de Editores, en donde se encuentren en la hora en que se hallen. Un agradecimiento muy especial al secretario general de la Unión Internacional, a nuestro amigo el señor José Borguiño. Muchas gracias por esta invitación que me honra y me enorgullece. Mm, Hablar de la importancia del derecho de autor en el día de hoy, en los tiempos que corren, es sin duda forzoso referirse a la inteligencia artificial. Este desarrollo tecnológico que conocemos de tiempo atrás y que sin duda alguna le reconocemos los mejores y mayores beneficios para la humanidad, nos tiene hablando a todos en el planeta sobre su beneficio, sobre su razón de ser y sobre lo que significará para el desarrollo de la humanidad. Tiene hablando a todos según el interés que tengan en relación con la inteligencia artificial y naturalmente nos tiene hablando a los que abrazamos el derecho de autor desde nuestras propias perspectivas. Estas perspectivas nos permiten identificar tres elementos que, sin duda alguna, tienen que ver con este empeño, con este propósito de hablar de la importancia del derecho de autor. En primer lugar, no desconocer el beneficio de la inteligencia artificial. Es una cosa innegable, lo hemos reconocido de tiempo atrás. Gracias a ello, muchas de nuestras actividades del día a día se han simplificado. No lo reconocemos momento a momento, pero es la verdad. Y hoy la inteligencia artificial se nos ofrece o se nos presenta con una capacidad de infinita de soluciones para las necesidades cotidianas. El segundo aspecto es que no debemos soslayar que ese es un negocio. La inteligencia artificial no está aquí como beneficio divino, está aquí porque sin duda alguna es el complemento ideal y perfecto entre investigación, desarrollo y posibilidades utilitarias. Y desde esa perspectiva, reconocemos que hay altos capitales o grandes capitales que se invierten en procura de mejorar día tras día este beneficio de la inteligencia artificial. En tercer lugar, este modelo de negocio, esta posibilidad de proveerle a las personas interesadas soluciones por la vía de tener un PRON que haga posible que la inteligencia artificial le dé la respuesta que desee, requiere para eso utilizar una materia prima. Y esa materia prima, que tiene que ver con muchas fuentes de información, en lo que tiene que ver con el derecho de autor, se trata de imágenes, textos y sonidos. Y esas imágenes, textos y sonidos, en cuanto que no estén en el dominio público, requieren de la autorización de los autores y titulares del derecho de autor. Esta construcción entre obra y autor, que establece una relación muy especial mediada por unas prerrogativas de orden moral y de orden patrimonial, es lo que hemos dado en denominar derecho de autor. De este derecho de autor, de esta manera de relacionarse el autor y la obra, o el titular y la obra, es lo que se han ocupado los tratados internacionales desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y es lo que han desarrollado las legislaciones en los países miembros de la Unión de Berna. Dicho así esto, de esta manera, tenemos que reconocer que estamos frente a dos situaciones. Por un lado, un proceso tecnológico de gran envergadura, de grandes proporciones, de gran impacto a nivel mundial, ¿sí? Y por el otro lado, un sistema internacional de protección construido a ciencia y paciencia en función de otorgarle
a los autores y titulares una capacidad de disposición de los derechos. Lo natural de esto es que las empresas encargadas de la inteligencia artificial, pues desde el primer momento en que anunciaron que la inteligencia artificial podía nutrirse de contenidos protegidos del derecho de autor para adiestrar o para enseñar el algoritmo, ¿sí? Mediante la figura de input, que es el mecanismo a través del cual estas obras alimentan o nutren ese sistema, pues debería haber habido allí la autorización previa del titular del derecho. Esto no se ha hecho y por el contrario, lo que tenemos son anuncios de diferentes lugares del planeta en donde estas empresas, las más grandes, anuncian que para poder realizar este proceso se requiere que en las leyes existan limitaciones y excepciones al derecho de autor, particularmente en lo que se llama la minería de textos y de datos. Estas limitaciones y excepciones para el derecho de autor, para permitir el desarrollo de la inteligencia artificial, pues sin duda alguna va contra los principios del derecho de autor y contra los principios de la ética de los negocios, porque uno no puede hacer un negocio, no puede hacer riqueza, no puede hacer actividad económica sobre la base de utilizar los recursos de otros. Basta llegar a los términos y condiciones de estas empresas para uno mirar cómo encuentra uno en los términos de condiciones de cada uno de estos proveedores de inteligencia artificial dos tipos de cláusulas en materia de propiedad intelectual. Una, que es la de los titulares de los derechos, que es generalmente una cláusula larga, compleja, difícil de entender en términos de notificación y de retirada, y una cláusula mucho más pequeña, pero muy fuerte y vigorosa en favor del proveedor de inteligencia artificial, en donde respaldándose en los mismos derechos de propiedad intelectual que está violando, ¿sí? Anuncia que él tiene todos los derechos de propiedad intelectual sobre el resultado, es decir, del output en ese proceso. Output que será vía el prompt que un usuario plantee al servicio de inteligencia artificial. Uno pudiera aterrizar esta presentación en el sentido de que cualquier persona que se acerque a un servicio de inteligencia artificial y que quiera un texto, por ejemplo, un texto o una imagen fija o el movimiento, ¿sí? El resultado del mismo tiene un costo. Luego uno perfectamente puede preguntarse, ¿por qué si al origen del proceso, es decir, cuando se nutre o se alimenta la inteligencia artificial, el recurso tomado o la materia prima la toman gratis o la pretenden gratuita, ¿por qué el resultado final sí puede ser sometido a un costo en favor de este proveedor de inteligencia artificial? No hay nada más desequilibrado, no hay nada que llame más al desbalance en la sociedad actual que sistemas de inteligencia artificial que no reconozcan, que nutren el sistema con contenidos protegidos por el derecho de autor y el resultado, que aún no sabemos de qué condición jurídica se trata, deba ser a título de costo. El segundo y finalmente, el segundo y último aspecto que tenemos que plantear en esto es que observamos en el mundo una particular dedicación a discutir si el resultado del output es una obra y si habrá un autor y si ese autor es el ingeniero del software o será la empresa proveedora de inteligencia artificial, y paralelamente un silencio acerca de la manera como las obras llegan por vía de input. La verdad es que, aunque la primera discusión es importante, mucho más importante es garantizar que el uso de las obras como explotación de las mismas
deba ser controlado por el autor y de eso deben ocuparse las legislaciones. Las legislaciones no deben ocuparse hoy de forma mayoritaria de si el resultado es protegido por el derecho de autor o por otra forma de protección jurídica. Eh, el énfasis debe hacerse en que no debe construirse inteligencia artificial sobre la base de utilizar indiscriminadamente, sin la previa autorización de los titulares de los derechos, los contenidos protegidos por el derecho de autor. Hacerlo de manera distinta, hacerlo de manera contraria, es soslayar la verdadera importancia de la discusión de hoy. Y eso es lo que llamo yo visibilizar este tema del derecho de autor. Muchas gracias.